Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Y se cumple ya un año de este gobierno en Guanajuato de Livia Denise García Muñoz Ledo, con nuevos titulares en la Secretaría de Seguridad, también en la Fiscalía del Estado. ¿Qué tanto se han logrado disminuir la inseguridad en esta entidad? Esta nueva estrategia Confía ha funcionado, se lo diremos en un momento más. Un segundo tema a abordar el día de hoy es este otro, falsedad en los aranceles. Se nos ha dicho que se van a aplicar aranceles a determinados productos, la amenaza de Donald Trump, cómo ha impactado en cada uno de los sectores económicos de nuestra nación. También se lo presentaré en un momento más. Finalmente, el último tema es el transporte público, la segunda pieza de un serial que hemos estado presentando. ¿Qué opina usted de este transporte público en nuestro país? ¿Es bueno, malo, regular? ¿Cómo lo califica usted? Me gustaría conocer su opinión. Quédese con nosotros. Indiscutiblemente que ha habido algunos delitos que han disminuido en el estado de Guanajuato, otros no. ¿Cuál es la percepción que tiene usted? Veamos esta parte del primer año de la gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo y esta estrategia llamada Confía. La lucha contra los cárteles de la droga en Guanajuato sigue siendo una de las tareas más complejas y prioritarias del gobierno federal y estatal. Pese a los esfuerzos coordinados, los resultados llegan a cuentagotas, aunque las autoridades aseguran avances. Bueno, el reforzar no quiere decir que se eliminen los homicidios de manera absoluta. Bueno, lo ha dicho siempre la gobernadora, la seguridad pues no es un tema que esté escrito en piedra. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha defendido públicamente los logros alcanzados durante este año. Argumenta que la estrategia de contención del crimen organizado en el corredor industrial ha permitido una reducción en delitos de alto impacto, principalmente homicidios vinculados a la disputa entre grupos criminales. El 90% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. Tenemos que trabajar con los estados y eso ha sido una instrucción de la presidenta que ha sido también muy bien recibida por los gobernadores. En lo que va del año 2025 se han detenido más de 4,000 personas relacionadas con delitos federales en Guanajuato, de las cuales alrededor de 180 son consideradas generadores de violencia vinculados a los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación. A nivel nacional, el número de detenciones de integrantes de la delincuencia organizada durante el mismo periodo se han triplicado. Esto coloca a Guanajuato entre las entidades con mayor número de operativos conjuntos y presencia militar permanente. También por eso hoy tenemos más de 34,000 detenidos. Entonces es muy importante, y no solos, es con los estados. Sin embargo, el panorama dista de ser alentador. Expertos en seguridad advierten que aunque se han debilitado algunas estructuras criminales, no se ha logrado desarticular completamente las células operativas que mantienen presencia en municipios clave como Celaya, Irapuato, Salamanca y León. Pero la percepción de los ciudadanos es de que tenemos un país cada vez más inseguro. No lo digo yo, lo dice la propia encuesta nacional de seguridad pública urbana que levanta el INEGI. La estrategia estatal también incluye la modernización del C5I, la ampliación del programa Escudo Guanajuato y la incorporación de más de 500 nuevos elementos a las fuerzas de seguridad en el último año. El gobierno del estado asegura que los esfuerzos no cesarán. La pregunta ahora es si los resultados actuales representan el inicio de una recuperación sostenida o solo una tregua temporal en una guerra que parece no tener fin. Mega Noticias, Jorge Camarillo. ¿Qué tan bueno es el transporte público en la ciudad de León, Guanajuato, o en su ciudad o estado? Me gustaría conocer su opinión. ¿Es barato? ¿Es bueno? ¿Acorde al precio? ¿Es rápido, sobre todo lo que piden muchos usuarios? Veamos esta segunda pieza nacional que hemos preparado para usted. Cada día millones de personas se mueven en transporte masivo para ir al trabajo, a la escuela o simplemente para moverse. Aunque los sistemas públicos y privados no cumplen con las necesidades de movilidad por la falta de inversión, infraestructura urbana y sobre todo falta de unidades para cubrir la demanda.
Las necesidades que tenemos nosotras como usuarias y usuarios del transporte, pues son integrales en términos de que el transporte cruza diferentes problemáticas, ¿verdad? Desde los tiempos de espera hasta los tiempos de traslado. De acuerdo con la estadística de transporte urbano de pasajeros del INEGI, en mayo de 2025, 250.3 millones de personas se desplazaron a través de los sistemas de transporte urbano en las principales ciudades y zonas metropolitanas del país, un aumento de 1.7% respecto a mayo de 2024 y de 10% respecto a la cantidad de pasajeros movilizados en enero de este mismo año, que fue de 228.3 millones. La zona metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 alcaldías de la ciudad y los municipios conurbados del Estado de México, el transporte movió a 179.4 millones de personas, mientras que en las zonas metropolitanas de Guadalajara y León, la cantidad de pasaje fue de 28.9 y 16.4 millones respectivamente en mayo de 2025. El reto de los gobiernos de las grandes ciudades y metrópolis es trabajar de manera coordinada para garantizar un servicio de calidad a un precio justo, considerando que el gasto promedio del transporte es de 40% del ingreso de las familias y cuando en las mismas urbes compite el transporte que ofrece el Estado con aquel que es concesionado a particulares. En el enfrentamiento en lo que puede ofrecer el Estado, que tiene ciertas limitaciones económicas y de atención contra la oferta y demanda que nos genera, ¿no?, estas concesiones. En términos profundos, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues, a mí como usuaria, ¿qué, verdad? O sea, yo quiero el servicio, yo quiero moverme a través de la ciudad porque tengo que cumplir con responsabilidades. Y en términos tarifarios, no hay un estándar en el país que establezca costos mínimos o máximos estandarizados, de tal forma que mientras en Ciudad de México el camión subsidiado puede tener una tarifa de 4 pesos, en ciudades como Mexicali y Baja California, el pasaje puede llegar a los 21 pesos. Mega Noticias, Andrés Solís. Y se nos dijo que los aranceles que está poniendo Donald Trump a productos que son importados o exportados, sobre todo los exportados de México a su país, causarían serios problemas. Un año ya de esto, ¿es una realidad o es solo una amenaza o un mito que él quiso establecer en este ambiente económico globalizado? Veamos esta otra pieza. Expertos en tratados económicos internacionales consideran que la imposición de aranceles a las exportaciones de productos mexicanos a los Estados Unidos no ha causado estragos a la relación comercial entre ambas naciones. Según el análisis, las medidas arancelarias han resultado ser una falsa estrategia ante el exitoso crecimiento de las exportaciones y la estrategia de la implementación del nearshoring. Esto ha provocado que las exportaciones se fortalezcan durante el primer semestre del año en 27,000 millones de dólares, lo que va a derivar en una meta de 270,000 millones de dólares en exportaciones al final del año con un récord histórico. Nunca antes la habíamos vendido más. Estados Unidos también está cumpliendo un récord histórico en venderle a México. A decir de los expertos, la balanza comercial le está favoreciendo a México por más de 2-1. Por lo tanto, es obvio que para el gobierno norteamericano le urge resolver temas que le están afectando de forma directa en los temas puntuales de la migración y la seguridad. Otra realidad de la recaudación de los aranceles, las exportaciones mexicanas se sitúan en los 2.5 mil millones de dólares, lo que se traduce apenas en el 1% de los impuestos aplicados a los productos mexicanos que se comercializan en Estados Unidos. ¿Cuánto nos está afectando esto? O sea, a lo mejor en un 1%, pero realmente el problema no está ahí. El problema está en que México no puede ser, no puede prestarse a una triangulación con China, que fue el problema principal. En cuanto a las negociaciones que han sostenido el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, los empresarios consideran que han estado a la altura, porque por un lado se habla de soberanía y también se ha entendido cuál es la problemática. Yo creo que sí hay datos que podemos observar, o sea, hasta hoy ha venido aplazando estas políticas de aranceles, ha puesto algunos aranceles mínimos que sí afectan definitivamente el comercio, pero creo que más que afectarlo están con la intención de fortalecer la cadena productiva. En tanto, las políticas económicas del nearshoring del presidente de los Estados Unidos se refieren a los 32 capítulos del Tratado de Libre Comercio, los cuales se han cumplido y no se prestan a las triangulaciones con otros países o a faltar a los compromisos que tienen que ver con las cadenas de suministro en temas ambientales y laborales. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Que tenga un inicio de semana bueno, que tenga un buen inicio también de mes. Yo lo veo una hora aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son.
Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Domicilia tus servicios Mega con cargo a tu tarjeta de crédito o débito hoy mismo y recibe más velocidad y una mejor tarifa.